La gráfica de color amarillo es de nuestra señal que está enviando el cátodo, que sale de nuestro diodo, y la señal de color morado es nuestra señal sinusoidal de nuestro transformador. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los diodos. En este caso tenemos un diodo 1N4007 y sabemos que todo diodo tiene un ánodo y un cátodo. ¿Cómo detectar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? En este caso vemos que nuestro diodo tiene una franja ploma, la cual nos indicará que es el cátodo, y por lo tanto la contraparte vendría a ser el ánodo. Recordemos que el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Básicamente un diodo es un semiconductor. Esto hace referencia a que es un material que bajo ciertas condiciones actúa como conductor y bajo otras condiciones actúa como si fuera una resistencia. En este caso vendría a simular como si fuera una resistencia infinita, ya que no va a permitir el paso de la corriente en el sentido contrario. El diodo solamente permite el paso de la corriente de positivo a negativo, o sea, de ánodo a cátodo. Cuando la corriente pasa de positivo a negativo, se le dice polarización directa. Y cuando conectamos inversamente el positivo en el cátodo y nuestro negativo en el ánodo, nuestro diodo no va a permitir el paso de la corriente. Y este tipo de conexión se le conoce como polarización inversa. Recordemos que este tipo de diodos va a soportar una corriente máxima de 1 amperio y el voltaje que se encuentra entre el ánodo y el cátodo tiene que ser mayor a los 0.7 voltios. En este caso es 0.7 porque es un diodo de silicio, y en el caso de los diodos de germanio el valor es de 0.3 voltios. Ahora, para ver el funcionamiento de nuestro diodo, tenemos lo que es nuestra fuente de alimentación DC y lo conectaremos hacia una resistencia y un diodo LED. En este caso tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio y un diodo LED que conectaremos de positivo a negativo. En nuestro circuito, la parte positiva de nuestra tenemos en el ánodo de nuestro diodo y la parte negativa la conectaremos en la pata negativa de nuestro diodo LED. Y ahora con nuestro multímetro procederemos a medir la caída de tensión que va a haber entre el ánodo y el cátodo en nuestro circuito. Y medimos el positivo con el negativo para saber cuánto voltaje está pasando por nuestra fuente. En este caso, nuestra fuente está arrojando un voltaje de 6 voltios aproximadamente. Y ahora cuando pongamos nuestra punta positiva de nuestro multímetro en nuestro cátodo, apreciaremos que va a haber una caída de tensión. En este caso nos muestra 5.35 voltios. Por lo tanto, hace una caída de tensión de 0.6 voltios. Procederemos a comprobar eso. Y aproximadamente la caída de tensión que nos marca entre el ánodo y el cátodo nos muestra 0.63 voltios. Y concuerda con nuestro dato del fabricante. Ahora, ¿qué pasa si colocamos nuestro diodo de forma inversa? Cambiamos el cátodo al positivo y el ánodo en el negativo. Como vemos, nuestro LED no enciende, ya que la corriente viene por esta parte, pero el cátodo de nuestro diodo no permite que la corriente pase a través de nuestro circuito. En este caso, nuestro diodo está actuando como una resistencia de un valor muy alto, el cual bloquea la corriente que está pasando en nuestro circuito. La función que cumple acá nuestro diodo es que nos protege a nuestro diodo LED, ya que hemos invertido nuestra polarización de nuestro circuito y nuestro LED no enciende. Pero si volvemos a conectarlo normalmente, nuestro LED seguirá funcionando con normalidad. Otra de las aplicaciones que se usa en nuestro diodo
es en el campo de rectificadores. Existen dos tipos de rectificadores: rectificadores de media onda y de onda completa. En esta oportunidad vamos a ver qué sucede en un rectificador de media onda. Para que nuestro diodo trabaje como rectificador, vamos a hacer uso de un transformador. En este caso es un transformador de 12 voltios en corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. Tenemos la punta del osciloscopio. Vamos a conectar el cocodrilo de nuestro osciloscopio en tierra, que vendría a ser por donde va a ir el cátodo, y la otra punta del osciloscopio en el ánodo. Le damos Auto Set y vemos que nos muestra una señal sinusoidal, que es la que nos está emitiendo nuestro transformador a una frecuencia de 60 Hz. Acoplamos nuestra señal en el osciloscopio. Y ahora, para poder ver cómo trabaja nuestro diodo rectificador, conectamos la punta del osciloscopio en el cátodo. Y de esta manera, en nuestro osciloscopio vemos cómo está rectificando nuestro diodo. Vemos que ha eliminado toda la parte negativa de nuestro circuito de corriente alterna. Y para poder apreciarla, vamos a conectar en el otro terminal de nuestro osciloscopio para poder apreciar la señal sinusoidal que nos está enviando nuestro transformador. Y como podemos ver, la gráfica de color amarillo es de nuestra señal que está enviando el cátodo, que sale de nuestro diodo, y la señal de color morado es nuestra señal sinusoidal de nuestro transformador. Ahora vamos a juntar las dos señales y vemos que la parte inferior de nuestra señal está siendo rectificada en nuestro diodo, colocándole un voltaje de 0 voltios. Lo que está haciendo nuestro diodo es solamente permitirnos el paso del voltaje positivo de nuestra fuente, y la parte negativa la está eliminando. La diferencia que vemos entre nuestra onda de color morado y nuestra onda de color amarillo representa la caída de tensión que hay en nuestra resistencia de carga. Como hemos dicho, nuestro diodo rectificador está eliminando el semiciclo negativo de nuestra onda sinusoidal. Esto hace que nuestra onda se asemeje a una fuente continua. Para ello vamos a utilizar un condensador y conectaremos el condensador de forma paralela a nuestra resistencia de carga. Ahora conectamos la punta de nuestro osciloscopio en el cátodo y procederemos a ver qué pasa con nuestra gráfica. Recordemos que nuestro diodo solamente deja pasar los semiciclos positivos, y en los semiciclos negativos mantiene un voltaje de 0 voltios. Y ahora, al colocar nuestro condensador durante los semiciclos positivos de nuestro diodo, nuestro condensador se carga, y cuando nuestro diodo nos arroja un voltaje de 0 voltios, en este caso pertenecería a un semiciclo negativo, nuestro condensador se descarga, manteniendo de esta manera el voltaje constante en nuestro circuito. De esta manera se convierte una señal sinusoidal o una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua o una fuente DC. Eso sería todo. Muchas gracias.